Es la hora de 180 grados. Timoma tipo AB, las AB representan tipos de células. Es otra cosa que el oncólogo me comunicó que era también muy extraño porque ese tipo de tumores o son tipo A, tipo B o tipo C, que ya son carcinoma. Sin embargo, es muy extraño que haya una combinación o un tumor bicelular. Consejos prácticos a conflictos modernos con el consejero familiar Ernesto Pinto. Normalmente pasamos desapercibida nuestra salud y muchos rehusamos ir generalmente a nuestro médico. Pero ¿qué pasa cuando realmente nos sentimos mal, visitamos al médico y nos da una noticia que realmente sentimos como un golpe en el estómago o un golpe en la cara? Entonces nos preocupamos porque el médico dice: necesitamos actuar urgentemente, necesitamos ya sea operar o medicarte con una, por supuesto, dosis mucho más fuerte. Entonces nos preocupamos, entramos en un estado de ansiedad en muchos de los casos. En el caso de nuestra invitada de hoy, una pregunta que le resaltó a ella: ¿cómo está tu corazón?, le preguntó el médico. Y quiero preguntarte a ti también en esta oportunidad: ¿cómo está tu corazón? Así como regularmente deberíamos de examinarnos con nuestro médico, debemos también de examinar nuestra conciencia, nuestro corazón, saber cómo estamos delante de Dios, porque si llega esa enfermedad en la cual tienen que operarte, bueno, tienen varios escenarios. Uno es que tienes que enfrentar la realidad que tienes que hacer algo con esa enfermedad. Número dos, podrán haber varios escenarios a considerar. Uno es que todo salga bien, que la operación sea un éxito. El segundo es que no salga tan bien y que te manden a reposar y a recuperarte por un largo tiempo. Pero la tercera opción puede ser que te llamen a la presencia de Dios y entonces ya no te va a preguntar el médico cómo está tu corazón, sino que te preguntarán allá en el cielo: ¿cómo está tu corazón? ¿Está tu nombre escrito acá en el libro de la vida? Las crisis de salud son muchas veces necesarias para que nosotros reflexionemos dónde estamos emocional y espiritualmente. Esto es 180 grados televisión para el corazón, muy agradecido por su amable sintonía. En la audición de hoy voy a conversar con una amiga que tuvo una crisis de salud y ella nos va a contar su historia. Heydalí es nuestra invitada de hoy, así que nos vamos hasta La Romana para esta entrevista. Bienvenida, Heydalí, y cuéntanos un poco acerca de ti. Bueno, mi nombre es Heydalí del Rosario Lamar, como ya lo mencionó. Soy de aquí de La Romana, República Dominicana. Soy la menor de 3 hermanas, Heini, Laisa, y mis padres. ¿No hubieron hermanos? Tengo un hermano de parte de mi papá. Ah, ok, muy bien. Y están, gracias a Dios, mis padres vivos, Hilda Lamar e Hipólito del Rosario. Vivimos aquí en La Romana. Aquí creció en La Romana. Actualmente aquí crecí, aquí he desarrollado toda mi vida. Fuera del aire me decía que hace unos cuantos años tuvo una crisis de salud. ¿Por qué no nos comenta esa situación? Sí, específicamente finales del 2020, estando yo en mi cama acostada, me palpo en esta área y siento algo duro. Llamé a una amiga que es médico y le pregunto si eso era normal. Y no conforme con esto, llamo a mi pastor después que ella me responde y también le pregunto, mi pastor es médico también, y él me dice: no, eso no es normal, vete a mi consultorio para indicarte una sonografía. Cuando me indican la sonografía, tenía mioma, era muy grande y había que operar.
me envían a hacer una especie de estudios prequirúrgicos y en la radiografía de tórax, cuando le llegan los resultados al ginecólogo que iba a hacerme la cirugía, Sí. ve que la silueta de mi corazón no es normal. De un problema lo lleva a otro. Exactamente, de un problema ginecológico me lleva a esto. Dice el doctor, este corazón no tiene una silueta normal. Yo le dije, yo me siento bien, doctor, eso no es nada. Y él me dijo, no, yo no soy cardiólogo, sin embargo puedo ver que la silueta de tu corazón es extraña. Antes de yo entrar a cirugía contigo, tengo que saber qué está pasando con tu corazón. Interesante. Y es ahí entonces cuando empiezo una serie, me refiere a cardiología, y es ahí en donde empiezo una serie de evaluaciones médicas. Me refirieron a hacerme un ecocardiograma. Eso es una evaluación que dura aproximadamente unos 5 o 10 minutos como mucho. Sin embargo, la doctora estuvo conmigo alrededor de 30 minutos y su cara de asombro me preocupó un poco cuando ella me volteó, me puso de diferentes ángulos y me revisaba y su cara era cada vez de mayor asombro. Cuando me dice que me puedo levantar, vuelve y me dice que no me levante, y vuelve y dura unos 10, 15 minutos más conmigo haciéndome la evaluación hasta que termina. Cuando termina, los resultados de esa evaluación te lo entregan de inmediato. Sin embargo, ella se desapareció por unos 15 minutos. Al regresar... Y eso solo crea ansiedad en uno, ¿no? Sí, y preocupación. ya de ver su cara y ese tiempo, pues sí, realmente me preocupó. Sobre todo porque ya me había hecho un eco anterior para la cirugía que pretendían hacerme y no habían tardado tanto. Cuando ella regresa, me dice, te lo voy a decir porque de todos modos lo vas a saber. Tienes una masa muy grande que está comprimida entre tu corazón y tu pulmón derecho. Wow. A partir de ahí, me envían, cuando se lo llevo al cardiólogo, me dice, ¿pero qué es esto? Yo nunca en mi vida he visto esto. Imagínese usted cómo me puse cuando un médico... Sí, porque no es un caso normal, ¿no? Hay médicos que nunca habrán visto eso. ¿Cuántos de la población me decías que tienen un problema de este tipo? Específicamente un timoma le aparece al 0,1% de la humanidad. Es muy poco, muy raro Es muy que raro. se dé. O sea que hay médicos que nunca han visto un tumor en esa área. Exactamente. Ahí se pueden desarrollar lipomas, que son masas de grasa, pero timoma específicamente de esa naturaleza al 0,1%. ¿Y qué pasó? Una vez que ya sabes qué es lo que tenés 2 problemas ahora, ¿qué van a hacer los médicos? Bueno, como el del corazón era prioritario, empezamos a ver qué pasaba, qué era específicamente, para la cual hubo que hacerme una biopsia. Para la biopsia hubo que atravesar mi pulmón porque no había otra vía de acceso a la masa. Wow. Tuvieron que atravesar mi pulmón para poder tomar la muestra de la biopsia. Sí. Y inicialmente se pensaba que era, como le comenté, un lipoma, una masa de grasa. Sí. Sin embargo, cuando lo enviaron para hacer la inmunohistoquímica, fue que después de muchas evaluaciones, fue alrededor de 5 meses de evaluaciones médicas antes de llegar al diagnóstico final, que fue en donde se diagnosticó un timoma tipo AB. ¿Qué significa en términos? Timoma tipo AB, las AB representan tipos de células. Es otra cosa que el oncólogo me comunicó que era también muy extraño, porque ese tipo de tumores o son tipo A, tipo B o tipo C, que ya son carcinoma. Sin embargo, es muy extraño que haya una combinación o un tumor bicelular. En mi caso era un tumor bicelular. Interesante. Cuando supimos que era un tumor maligno, recuerdo que cuando fui a recibir los resultados, el oncólogo me dijo, quiero decirte que ya Dios está haciendo un milagro, porque el tipo de tumor que tienes a partir de los 35 años empieza a hacer metástasis en todo el cuerpo. Causa problemas neurológicos, causa problemas cardíacos. Tú no estás supuesta a estar caminando ni nada. Yo soy líder de adoración en la iglesia, canto constantemente. O sea, que ese tumor lo tenías ahí por mucho tiempo ya entonces. Sí, los doctores dicen que es un tumor de crecimiento muy lento
Y algo sorprendente también era que había alcanzado un tamaño de casi 10 centímetros. Quiere decir que los médicos toman en cuenta que a partir de mi adolescencia, que es cuando debería empezar a desarrollarse, tenía bastantes años con él. Y por el tamaño también, al ser de lento crecimiento, asumen que tenía bastantes años con él. Muchas gracias por estar en la sintonía de 180 grados. Sepa que agradezco todos sus comentarios, sus mensajes de voz. Todo lo que nos anima a continuar adelante es bienvenido a esta oficina de encuentro. Quisiera que usted nos escriba a esa dirección que está apareciendo en este momento en su pantalla. Ese es nuestro portal www.encuentro.ca. Ahí tenemos varios recursos que pueden servir para su crecimiento espiritual. Espero que la conversación de hoy nos esté llevando a la reflexión. Realmente en toda circunstancia de la vida necesitamos a Dios, pero especialmente cuando enfrentamos una situación de enfermedad. Así que vamos a continuar con nuestra entrevista. Antes de ir a la entrevista, quiero también invitarle para que vaya a amazon.com en el internet y pueda comprar la literatura. Búsquela sobre el nombre de Almas en Oscuridad o El Niño del Bananal de Ernesto Pinto y ahí va a encontrar nuestra información. Así que vamos ahora a la entrevista. Bueno, tienen el diagnóstico, tienen claro que tienen que operar y ¿qué pasó después? Bueno, cuando llego me refieren a un cirujano torácico porque al no tener problemas cardíacos tuvieron que hacerme evaluaciones más profundas para determinar porque ya la cirugía no era la misma anterior, ya había que hacer evaluaciones cardíacas más profundas, pulmonares más profundas. Los médicos siempre se sorprendían porque todos mis órganos estaban funcionando a su perfección. Mi oxigenación pulmonar era perfecta, era al 100%, cosa que se supone que no debía ser, porque con masas muy pequeñas incluso la persona no puede caminar ni un metro, que ya está sofocada. Yo cantaba. ¿Te roba el oxígeno? Te roba todo el oxígeno. Yo canto, yo tengo una vida de ejercitarme muy activa. Normal. Y nunca tuve ningún síntoma, ningún problema. Llega el día de la cirugía. Algo que me conectó, que no puedo dejarlo de decir con el médico, es que desde la primera vez que llegué al consultorio, que vio todo, me dijo, ya tenemos un diagnóstico, pero yo quiero decirte que esto no lo voy a hacer yo. Yo voy a poner a tu disposición mi experiencia como médico, pero esto lo va a hacer Dios. Esto tiene que hacerlo Dios. Ya no era una operación común, no lo hacen todos los días, ¿no? Sí. Tal vez era la primera en la vida de ese médico. Me dijo que había tenido, pero eran masas muy pequeñas y eran masas de grasa, no específicamente de tumores cancerígenos. Y siempre me dijo, desde la primera vez sí me dijo, lo que sí tengo que decirte es que es probable que tenga que extirpar un pedazo de tu pulmón, porque ese tipo de tumores se arraigan, o cualquier masa siempre se arraiga de los órganos más cercanos, y esa masa evidentemente está comprimiendo tu pulmón y tu corazón, y probablemente también tenga que extirpar el pericardio. El pericardio es la membrana que recubre el corazón. Él estaba casi seguro que iba a tener que extirpar esas dos, parte del pulmón y el pericardio, por la naturaleza del tumor. ¿Qué le dijiste a Dios antes de esa cirugía? Recuerdo que le pregunté al Señor si realmente yo tenía que operar. Hubo un momento en que sí tuve miedo, no puedo decir que no. Tuve un momento de miedo y le pregunté, Señor, ¿voy a morir? Y recuerdo que me dijo, tú no vives ni porque te cuides, ni porque nunca hayas tenido un diagnóstico negativo, ni porque tú te alimentes bien, tú vives por mi palabra. Wow. A ti te sostiene mi palabra. Y luego, cuando le seguía preguntando, porque yo me sentía tan bien físicamente, que para mí era como incomprensible tener que hacerme una cirugía de este tipo, abrir mi pecho, yo sintiéndome tan bien. Y recuerdo que el Señor también, esto lo trató conmigo, no me lo dijo a través de ninguna persona. Recuerdo que orando me dijo, ¿crees que si yo he estado contigo hasta este momento, voy a dejar que entres a esa sala de cirugía sola? Wow. En ese momento, pues dije, voy a cirugía, porque había mucha gente que me preguntaba, pero tú estás segura, tú estás tan bien. Claro.
Lo supo muy poca gente porque el oncólogo después del diagnóstico me dijo, es importante que seas bien reservada porque la gente dice muchas cosas y esto puede causarte ansiedad y es importante que para esta cirugía estés totalmente calmada, tranquila. No puedes tener ningún tipo de ansiedad. Pero sin embargo, de la poca gente que lo sabía, no hubo personas que me decían, tú estás tan bien, tú te ves tan bien, tú llevas una vida normal. Recuerdo que mucha gente me decía, no hagas esto, no puedes hacer esto. Se vuelve médico todo el mundo que está sí, alrededor de uno. Y cuando le pregunté al cirujano, le dije, doctor, ¿qué yo no puedo hacer? Me miró y me dijo, míreme, haga lo que usted le dé la gana. Porque que si eso no la ha matado a este punto, ya eso no puede matarla. Y entonces yo seguí con mi vida normal. Claro. Y algo que hice mío fue que yo dije, bueno, no sé qué va a pasar, pero yo no voy a morir hasta que me muera. Y tomé la determinación, con la ayuda del Señor, de seguir mi vida normal. Yo seguí mi vida absolutamente normal hasta el momento de la cirugía. ¿Qué pasó en la cirugía y cuántas horas duró esa cirugía? Bueno, la cirugía médicamente duraba mínimo 6 horas. Estábamos programados para un mínimo de 6 horas. Sin embargo, cuando entramos a la cirugía, antes de las 2 horas el médico sale. Cuando llama a mi hermana dice, doctor, ¿pero qué pasó? El doctor la mira, dice mi hermana, ¿qué le dijo? Lo de su hermana lo hizo Dios, lo de su hermana es un milagro. Yo tardé más abriendo su pecho que lo que tardé extirpando el tumor. Interesante. El tumor no estaba sostenido de ningún órgano, estaba encapsulado. Solamente tuvo que levantar y cauterizar el área del timo de donde salía el tumor. Sí. No estaba arraigado a ningún órgano. Y lo sorprendente es que por el tamaño del tumor, y luego le mostraré las imágenes, al tumor se le pueden ver arterias, o sea que le pasaba sangre. Y los médicos dicen que es inexplicable que no estuviese arraigado a ningún tumor, a ningún órgano, porque si no, no hubiese crecido de tal magnitud. Debía estar arraigado para poder alimentarse y se ven como, diríamos, las venas, como le pasaba la sangre. Ellos nos explican cómo al abrir... Era como un parásito que estaba alimentándose de los interesados. Exacto. Sin embargo, al abrir no estaba arraigado a ningún órgano. Dios es capaz de mover las montañas, de calmar la tempestad, de abrir el mar otra vez. Dios es capaz de suplir tu necesidad, de sanar la enfermedad, de hacer que el sol se detenga otra vez. Dios es capaz de hacer todo lo que tú estás dispuesto a creer que Él puede hacer. Mueve montañas, calma la mar, si solo puedes creer. Dios es capaz. Lo interesante de todo esto es que un médico, un científico te diga, esto es un milagro. Los milagros siguen ocurriendo hoy en día. Amén. Así es. Siguen ocurriendo. Todavía lo veo y me dice, wow, me sorprende, no me deja de sorprender. Tengo que hablar siempre de su caso porque de verdad lo suyo fue un milagro. No había manera en que ese tumor no hubiese invadido ningún órgano. No había manera en que ese tumor hubiese crecido tanto, teniendo la evidencia de que se estaba alimentando de un órgano. Sin embargo, estaba totalmente desprendido. Interesante. Una operación que debía durar mínimo 6 horas, no duró ni siquiera 2 horas. Wow. Salí de la cirugía totalmente consciente, que eso fue otra cosa. Yo recuerdo absolutamente todo desde que terminó la cirugía. Salí totalmente consciente. Debía durar unas 48 horas en cuidados intensivos por el estado en que salí de la cirugía. No duré ni siquiera 24 horas porque salí, gracias a Dios, muy bien. ¿Qué le dijiste a Dios después de salir de esa cirugía, Gitali? Dar más de lo que he dado. Siento que no merecía tal misericordia y lo único que puedo hacer es darme más a Él, poder hablar al mundo de lo que Dios ha hecho,
tanta gente que está atravesando situaciones de salud, yo soy una muestra de que Dios todavía hace milagros, de que no perdamos la fe, de que es solamente que esté en el propósito y la voluntad de Dios, pero el poder está ahí para Él hacerlo. ¿Cómo llega Heidalia a conocer al Señor? Contanos esa experiencia de fe, cómo se sucedió. ¿Alguien te invitó? ¿Cómo fue los detalles? Recuerdo que desde niña siempre tuve contacto, mi mamá siempre me llevaba a la iglesia, pero tenía una vecina muy especial, doña Celeste, que siempre ella tenía una especie de escuela de niños, para niños, células le llamamos aquí, una para escuela niños. bíblica. Y siempre iba y siempre me hablaba del Señor. Pero no es sino hasta mis 24 años cuando tomo la decisión firme. Una amiga empezó a invitarme a su iglesia en Santo Domingo. Sí. Ahí hice muchos amigos y tengo que confesar que Dios usó un chico que me llamó la atención y había un campamento, un encuentro de jóvenes de esa congregación. Sí. Recuerdo que muy entusiasmada fui, pero en mi mente, yo no conocía al Señor, mi intención original no era tanto ir al campamento, sino porque me iba a encontrar con ese chico. Claro. Sin embargo, recuerdo que cuando llegué la primera noche, cuando el Señor empezó a predicar, el predicador comenzó a predicar, sentí, como mucha gente dice, que todo lo que decía me hablaba. Y yo empecé a llorar, a llorar, a llorar. No pude parar de llorar durante todo el mensaje. Y recuerdo que al final él no ministró a ninguna persona, no tocó a ninguna persona. Sin embargo, yo estando en el suelo llorando, se acercó a mí, me puso la mano en el hombro y me dijo, aunque nadie crea en ti, Dios confía en ti. E hizo tal énfasis en ese Dios confía en ti. Y eso fue exactamente la palabra que yo necesitaba, porque ya tenía muchos intentos para seguir al Señor. Sin embargo, no eran fructíferos. Por alguna razón siempre terminaba apartándome. Vas a este retiro atraída por un joven, sin embargo el Espíritu Santo te captura ahí. ¿Y qué le dices a Dios en esa oración cuando estás ahí en el suelo? Dije que ya no luchaba más, que necesitaba que Él me tomara, que se encargara de mí, que ocupara todo en mi vida. Y de hecho, a partir de ahí, no me volví a acordar más del joven, de hecho no lo volví a ver. Yo digo que fue una trampa del Señor para atraerme. Sí. ¿Y cómo te sientes ahora en el Señor? Fue la mejor decisión que he tomado en toda mi vida. He visto a Dios en todas las áreas de mi vida, acompañándome, no solamente en procesos de salud, en procesos económicos, en procesos familiares. He visto a Dios obrar en mi familia de una manera maravillosa. He visto a mi hermana, una de mis hermanas ya también vino a los pies del Señor. Mi madre, he visto a Dios obrar de una manera poderosa. Hoy tengo una familia hermosa que teme al Señor, que cree en los milagros, que testifica del poder de Dios. Y una familia en amor, que es lo más importante. ¿Qué significa Dios para ti en este momento? Ocupa de verdad el primer lugar. Yo creo que ese proceso de salud, Dios lo usó. Dios todos los procesos de nuestras vidas lo usa con un propósito de bien para nosotros. Y con un propósito de alguna manera de acercarnos, de enseñarnos algo. Y creo que a partir de esta situación de salud, yo aprendí de verdad a poner a Dios en primer lugar en mi vida. Dios es capaz de transformar tu tristeza en gozo, tu dolor en sanidad, todo es posible. Tal vez habrá alguna persona lista para una cirugía, pero que no conoce al Señor. ¿Qué tú le dirías? Dios, en medio de todo el proceso, te da paz. No hay manera de tener paz sin conocer al Señor, porque la naturaleza del hombre es la ansiedad, sobre todo cuando no tenemos el control de la situación. Pero Dios te puede dar paz y Dios te puede dar vida aún con un diagnóstico de muerte. Heidali, muchas gracias por venir a 180 grados. Gracias, de verdad, me honra poder hablar al mundo de lo que Dios ha hecho, no solo conmigo, sino de lo que Dios es capaz de hacer.
porque Dios todavía hace milagros, de verdad. Gracias por esta invitación y sé que será de bendición para mucha gente, porque mucha gente necesita saber que Dios todavía tiene el poder para hacer milagros y está haciendo milagros. Te vuelvo a preguntar, ¿cómo está la situación de tu corazón? Y ya no solo estoy hablando tal vez de tu corazón físico, que tal vez si es que necesita ayuda, pues busca la ayuda médica, pero estoy hablando de ese corazón interno, de esa conciencia que te dice está mal lo que estás haciendo o está muy bien lo que estás haciendo. Esa voz interna que todos tenemos o ese vacío que solo puede llenar con Dios. Por eso dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Jesucristo lo puso de esta forma, donde está vuestro tesoro, ahí está vuestro corazón. Esa cosa que más amas, esa cosa que de alguna manera hasta idolatras, ahí está tu corazón. Si es el dinero, ahí está tu corazón. Si es el trabajo, o si es tu matrimonio, son tus hijos, pero también tienes que poner tu corazón en el cielo. Esa es la razón por la que Cristo vino. No vino para hacer un show en la historia, no vino para morir guindado de una cruz, sino que vino, según la Escritura, porque te ama profundamente, porque Él pensó en ti en ese momento cuando estaba muriendo para que tú puedas escribir tu nombre en el libro de la vida, para que tu corazón pueda ser completamente sanado por el sacrificio que Él hizo en la cruz del Calvario. ¿Qué es lo que tú tienes que hacer? Simplemente entregar tu vida, aceptar a Cristo en tu corazón, como lo hicimos todos nosotros, porque todos y la palabra lo dice, todos somos pecadores. No hay ningún santo desempolvado acá, sino que todos hemos pasado en el mismo proceso, el cual la conciencia nos dice, estás haciendo mal cuando estás viendo a la mujer de tu prójimo, o estás en adulterio, o estás en fornicación. Tu conciencia está trabajando constantemente. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Y este es un buen momento para guardar nuestro corazón en el sacrificio que Cristo Jesús hizo en la cruz del Calvario.